Buenos días con todos. La lectura para el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1 al 16. Pero vamos a leer una parte y luego vamos a parar, predicar y luego leer otra parte, de tal manera que aprendamos más acerca de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Muy bien, es una lectura muy interesante. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa es cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Muy bien, hasta ahí vamos a leer esta parte de la escritura. Quiero animarles a todos vosotros a poder encontrar en el libro de los Hechos cuántas veces la idea de los cielos abiertos es mencionada. Y es interesante aquí dos cosas interesantes. Una es cómo los cielos abiertos son mencionados cuando desciende el lienzo para Pedro. Y también cómo la hora novena ocurre esta presencia, este llamado del ángel. Nosotros vemos entonces que aquí en el capítulo 10, que él estaba en su casa y de pronto vio una visión, ¿no? En la hora novena. Y este concepto de la hora novena es muy importante porque es la hora en que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dijo: todo está consumado. Y la palabra de Dios nos muestra que el velo del templo se rasgó en dos, de tal manera que se abrió el reino de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado en si nuestra iglesia o nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios o está abierto a predicar la palabra de Dios? Usualmente tenemos la idea de que hay personas que están alejadas de la palabra de Dios y quieren seguir cosas negativas y dicen: es que yo soy abierto de mente. En realidad no son abiertos de mente, simplemente son cerrados para las cosas de Dios, pero son abiertos de mente para lo malo. Pero aquí nosotros vemos cómo Dios abrió la mente y el corazón de varias personas. En primer lugar, de Cornelio, un centurión romano. En segundo lugar, del apóstol Pablo. Sí, del apóstol Pablo. También él necesitó abrir su corazón y su mente. Y en tercer lugar, cómo él abrió la mente de la iglesia de aquel tiempo. Ok, pero para abrir eso era necesario que haya una apertura del reino de Dios, lo cual solo puede ser logrado a través de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, primero enfoquémonos en Cornelio y veamos cómo este hombre, que aquí es mencionado con nombre propio y se identifica muy bien quién era él, necesitó el evangelio. Y vamos a aprender allí una lección muy importante para nuestra vida con respecto a quién necesita el evangelio. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Cornelio de la compañía La Italiana, un centurión. Un centurión era una persona importante porque para llegar al punto de estar encima de 100 hombres, de una legión de 100 personas, eso no era fácil. Había que ser una persona muy estricta, muy disciplinada y sobre todo valiente. Eran personas las cuales eran sin ningún temor. Y es interesante aquí que la palabra de Dios dice que él estaba atemorizado, un centurión atemorizado, imagínense. ¿A qué se debe eso? Es bien clara la escritura cómo juega con esas palabras, ¿no? El centurión atemorizado. Pero en general nos muestra que este hombre era un buen hombre, es decir, era un hombre de buena fe, un hombre buena gente.
Era un hombre devoto, era un temeroso de Dios, así se le llamaba a los gentiles que habían descubierto la fe judía. Era monoteísta, miren, muchos romanos eran politeístas, servían a muchos dioses. Este hombre se había alejado de todo eso. Su ética era diferente. Había aprendido la ética de los judíos. Y no solamente eso, sino que llevaba bien su familia y sus sirvientes y todos de una manera correcta. Y dice que era una persona generosa, que siempre abría su corazón para dar limosnas a los pobres y para ayudar sobre todo al pueblo judío, al punto que ellos estaban muy agradecidos con él. Era una persona, además, que era una persona de oración. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que Cornelio, el buen hombre Cornelio, necesitaba el evangelio de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, a usted y a mí, que nos examinemos a nosotros mismos. Si usted se considera una persona religiosa, decente o buena gente, quizás usted no es salvo todavía, quizás usted necesita la transformación del evangelio. Y si usted considera que por la gracia de Dios ha sido transformado y ha sido renovado, abra sus ojos para ver quién necesita el mensaje de la salvación. A veces nosotros los cristianos nos dejamos llevar por las apariencias. Vemos gente que es muy buena gente y decimos, esta persona puede ser mejor que cualquier otro. Yo recuerdo cuando nos presentaron a un médico en un proyecto que nosotros servíamos. Nos dijeron, ese médico es mejor que los cristianos, nos dijeron, ¿no? Porque él veía un pobre, inmediatamente le daba dinero, veía un pobre, se sacaba la chaqueta que estaba y le daba, compartía el abrigo para esas personas. Era un hombre que aparentemente recto. Pero ¿sabe qué? Nosotros descubrimos de que aunque este médico era buena gente del proyecto, este médico necesitaba el evangelio, no era convertido, no era creyente, era un desperdicio de buenas obras, porque a la larga, todas las buenas obras, toda la decencia de las personas que no han llegado a Cristo, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, porque solo a través de la fe en Cristo es que las obras pueden dirigirse hacia un buen camino. Hemos sido creados para buenas obras, pero somos salvos por fe. Esa fe verdadera no estaba en Cornelio y él necesitaba esa fe. Esa fe verdadera no había sido predicada a él. ¿Por qué? Porque como ayudaba mucho a la gente, lo consideraban muy bueno, pero además que era gentil, no merecía el evangelio de Dios. Merecía acercarse a cierta área del templo, al atrio de los gentiles, pero de ahí más no. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos tener ojos para saber a quién debemos predicar el evangelio. El día de hoy, mis amigos, en nuestros países hay mucha gente que dice Señor, Señor, pero que en realidad no son realmente creyentes. Saben que hay que tener cuidado, no andar predicando constantemente esto y poner en duda, sobre todo los niños que están creciendo en el camino de Dios. Sin embargo, hay gente que sí necesita de verdad el evangelio, necesita que se le predique. En este país, en los Estados Unidos, nosotros vivimos. Hay mucha gente que va a la iglesia todos los domingos, mucha gente decente, que puede andar muy bien, puede ser muy religioso, hasta pueden ser presbiterianos, pueden ir a una iglesia evangélica, bautistas, ¿no? Pero que en el fondo no han sido transformados por el evangelio y necesitan que le prediquemos esta palabra. En segundo lugar, nosotros vemos el caso de Pedro. Nadie puede dudar que Pedro era creyente, es un apóstol de Dios. Pero aquí nosotros vemos de que Dios no solo prepara el corazón de Cornelio, sino prepara también el corazón de Pedro. Vamos a leer enseguida. Continuamos leyendo en Hechos el capítulo 10. Dice, al día siguiente, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Miren aquí la palabra, ¿no? El cielo abierto. Es por algo esto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado los cuatro puntas
era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, vinieron estos hombres buscando por él para predicar la palabra de Dios a Cornelio. Mis amigos, Pedro necesitaba una transformación de su corazón. Necesitaba abrir su corazón a entender la profunda dimensión del alcance de la palabra de Dios. Pedro vivía en un tiempo difícil, donde el mundo estaba muy dividido, así como está dividido el mundo el día de hoy, como está dividido este país de los Estados Unidos. Era difícil para Pedro y para la gente de aquel tiempo ver cómo el evangelio se iba abriendo más y más a las personas. Y Pedro, como un buen judío, no solamente mantenía una dieta estricta de no comer las cosas inmundas, pero también consideraba a mucha gente la cual no era merecedora del evangelio. Miren, los gentiles en aquel tiempo, para los judíos, eran considerados peor que perros. Y lo mismo para los gentiles, para los judíos, ambos se despreciaban. Los gentiles, ellos creían que los gentiles solamente habían sido enviados como castigo para hacer la vida miserable de los elegidos y luego, después que mueren, ser enviados al infierno eterno por el resto de su vida. Para eso servían los gentiles, una cosa descartable. Sin embargo, Dios llama al corazón de Pedro a abrir su corazón, a abrir su vida, para no llamar a ningún ser humano inmundo. Grandes enemigos, grandes personas que estaban en diferentes bandos son unidos aquí por el poder del evangelio. Nosotros vemos como la conversión de Pablo, el enemigo y perseguidor de la iglesia. Y ahora Pedro va a aprender que el poder del Espíritu Santo puede abrir aún más puertas y más corazones. Puede abrir el corazón de un gentil a toda regla. Cornelio, a diferencia del etíope, el cual no se menciona su nombre, que estaba de paso, Cornelio era un romano, era un servidor del sistema romano que oprimía al pueblo judío. Imagínense. Era totalmente romano, puramente romano, en sangre y en todo, en raza y en todo. Y él es convertido, es el primer gentil en todo el sentido de la palabra que es convertido. Y esto nos muestra del poder del evangelio, cómo la promesa del Espíritu Santo puede ir transformando vidas y transformando a este hombre. Amados hermanos, cuando Cristo vino a este mundo y se le preguntó cuál era el mejor mandamiento, el más grande de los mandamientos, él dijo de que el más grande de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es tan grande como el primero, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan? Es más, Cristo dijo, en esto está resumida la ley y los profetas. Eso lo dijo nuestro Señor. Si a mí me pidieran resumir algo, tengo problemas para resumir, ¿no? Cristo lo resumió, pero no solo lo resumió, sino Él lo vivió. Dio ejemplo en su vida de cómo vivir ese amor profundo por el prójimo. Él murió por aquellos que eran enemigos. El día de ayer yo estaba oficiando una boda y mencioné esta idea de Bernardo de Clarabout, que fue un teólogo medieval, el cual dijo que si no hubiera sido por la obra de Cristo, Dios no tendría amigos. Sí, porque todos se volvieron contra él. Cada quien se apartó de su camino. Todos son inmundos. Nadie merece recibir el evangelio, pero ha sido por el gran amor de Dios que Él nos volvió de un camino de perdición y de enemistad a un camino de amistad. Y saben qué, amados hermanos, el mismo corazón tiene que haber para nosotros,
para otros de parte de nosotros. El día de hoy ese 2020 puede ser llamado como el año de la ira. Estamos frustrados con el coronavirus, estamos frustrados con los problemas raciales y con razón, porque hay crímenes los cuales no deben ser realmente aceptados en nuestra sociedad. Problemas que deberían haber sido superados hace mucho tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama de que el evangelio es poderoso para abrir las puertas del reino de Dios y unirnos a personas de diferentes lugares. Abrir nuestro corazón. Hay mucha gente que ha entendido el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero que no ha podido entender todavía el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Saben qué? Para decirlo de manera más fuerte y para que nos llame la atención un poco esto, podríamos decir que hay personas que se han convertido, pero solo a Dios, y no han experimentado una conversión de entender que Dios nos llama a amar al prójimo. Yo sé que la salvación solo depende de la fe en Jesucristo, ¿ok? No estoy diciendo que tiene que haber dos conversiones, pero la idea es que la transformación es algo que continúa. Miren, Pedro es un hombre, el cual el número 3 es como estratégico, ¿no? Él niega a Cristo 3 veces. Y aquí se ve claramente que 3 veces se le pregunta. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y ahora 3 veces él ve la visión, ¿no? 3 veces ve la visión de que Pedro mate y come. No, esto es inmundo. No, esto es inmundo. No, esto es inmundo. 3 veces lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Eso nos muestra aquí que Pedro tuvo un proceso de abrirse al prójimo. Y yo veo que ese proceso, amados hermanos, no ha existido en la iglesia de los Estados Unidos. Nos hemos quedado en el camino, pero tenemos que continuar en ese proceso de abrir el reino de Dios. En la hora novena, el reino de Dios es abierto para recibir al prójimo, para saber cuán grande es el amor de Dios. Y por eso Pedro va a la casa de Cornelio, donde un judío no entraba a una casa de un gentil. Él va a predicar el evangelio. Pero no solamente esta historia es acerca de Cornelio y Pedro, también habla acerca de un cambio de mucha gente, de la iglesia, una transformación. Miren, al inicio la iglesia se consideraba como un grupo judío y la gente fuera también lo consideraba como un grupo judío, el grupo del Nazareno, un poco diferente, pero a la larga una secta judía. Pero aquí Dios va a mostrar que en realidad es el poder de Dios que se cumple la profecía del Antiguo Testamento de una manera perfecta en Cristo, el Salvador de la humanidad. El pueblo de Israel no fue puesto para vivir para sí mismo, sino para hacer luz para las naciones. ¿Saben que era muy difícil para esta gente cómo el reino de Dios se iba abriendo? Primero, nosotros vemos de que empiezan a haber más unidad entre personas que hablan arameo y que hablan griego. Y cómo Dios instituye el liderazgo de los primeros diáconos, personas con nombre griego. Y entre ellos hay un prosélito, un gentil completamente convertido y traído a la fe judía y que llega a ser cristiano. Posteriormente el evangelio se abre aún más para que sea predicado a los samaritanos, personas que eran de raza mezclada, que hablaban un lenguaje mezclado, que no eran puros, que no sabían si eran judíos o no. Esas personas son alcanzadas por el evangelio. La gente dijo, pero los samaritanos también. Bueno, está bien los samaritanos. Pero luego el evangelio alcanza a un etíope, una persona de diferente color, una persona que estaba de paso, que pertenecía a una tierra lejana. Bueno, un gentil de una tierra lejana que vino a Jerusalén, ya, está bien. No se menciona ni su nombre. Pero ahora el evangelio llega a un gentil y a toda su casa.
El Espíritu Santo transforma gentiles que no son circuncidados. ¡Wow! Inmediatamente eso fue una transformación para la iglesia de aquel tiempo. Al punto que tuvieron que realizar un concilio de la iglesia. Pero eso nos muestra, hermanos, lo importante que es predicar el evangelio de este reino abierto. A la hora novena, la hora en que Jesucristo gritó, todo está consumado, y el velo del templo se rasgó. Hay ingreso, hay entrada, hay espacio, hay lugar. No importa si las iglesias están cerradas, el reino de Dios está abierto para todos los que creen en él. No importa si los edificios están cerrados. El reino de Dios está abierto para creer en la palabra de Dios. Miren, es importante cómo Pedro es enviado para ser un predicador a Cornelio. Pero me interesa de una manera muy linda cómo se coloca aquí en estos versículos de la palabra de Dios, cuando se dice de que Dios, el Espíritu Santo, ha enviado a esos hombres por Pedro. Porque Dios está moviendo los corazones de la gente alrededor. Está transformando muchos corazones. Y es mi oración que aquí, en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo de problemas, de dificultades, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de crisis económica, los cristianos podamos ser sal y luz en entender que tenemos un rey de un reino diferente, que no es de este mundo, pero que impacta este mundo, de un rey que nos ha enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas y a abrir nuestro corazón para recibir al prójimo como a uno mismo. No importa si el prójimo parece diferente, no importa si el prójimo piensa diferente, no importa si el prójimo está sirviendo a un grupo diferente. ¿Quiénes son los míos? Los míos son aquellos que creen en Cristo, que han puesto en Cristo su esperanza. Y Dios va a llamar a muchos que no creen en Cristo a este nuevo reino. El reino está abierto, gloria a Él por eso. Prediquemos este reino abierto. Oremos al Señor. Padre nuestro, te doy gracias por este lindo pasaje acerca de la conversión de Cornelio. Te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas en las casas que están escuchando. Especialmente quiero mencionar por nombre, Señor, que no sé si ellos están en estos momentos escuchándonos o no, pero te pido que bendigas a Marilis Ramírez, Señor. Pongas tu mano sobre ella, tu bendición sobre ella. Te ruego por Rosa Bedoya, que tú la bendigas y pongas tu mano poderosa sobre ella para que la bendición de esta palabra esté en su corazón. Te ruego por Elizabeth Madrid, Señor, que tú la bendigas a ella también y bendiga a sus niños pequeños y los llenes de tu bendición. Y oro, Señor, por aquellas personas que están escuchando esta palabra en sus hogares, en diferentes lugares, en Greenville y en otros países quizás, donde quiera que estén, que nos sintamos unidos por este evangelio, el cual nosotros anunciamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Quiero dar la bendición para terminar este servicio. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros, permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un feliz día.